Cuando el juez abrió el expediente frente a toda la sala, vi cómo el rostro de mi ex esposo Ramiro pasaba del color normal al blanco pálido. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. Su abogada dejó de escribir y lo miró con confusión. Yo permanecí sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre mi regazo, esperando. Había esperado 3 años para este momento. Déjenme explicarles cómo llegué hasta aquí. Tengo 35 años, y soy madre de 2 hijos, Bruno de 9 años y Renata de 6. Hace 4 años, mi matrimonio con Ramiro terminó después de 7 años juntos. No fue por infidelidad ni por peleas violentas. Simplemente nos convertimos en 2 extraños que compartían una casa pero ya no una vida. El divorcio fue rápido y pensé que al menos lo manejaríamos con madurez por el bien de nuestros hijos. Estaba muy equivocada. 6 meses después del divorcio, Ramiro conoció a Verónica. Ella era 8 años menor que nosotros, sin hijos, y con planes muy específicos para su futuro. Al principio, Ramiro seguía recogiendo a los niños cada fin de semana. Los viernes llegaba, se los llevaba, y los traía de vuelta los domingos. Bruno y Renata se adaptaban a la nueva rutina sin mayores problemas. Todo cambió con una llamada telefónica. Pilar, necesito hablar contigo sobre los niños, me dijo Ramiro una tarde. Su voz sonaba diferente, distante. Verónica está embarazada. Vamos a casarnos el próximo mes. Entiendo, respondí, manteniendo la calma aunque sabía que esto afectaría a Bruno y Renata. El asunto es, continuó, que Verónica y yo queremos empezar nuestra nueva familia sin complicaciones. Ella siente que sería mejor si tú tuvieras la custodia completa de los niños. Ya hablé con mi abogada y preparó los documentos. Me quedé sin palabras. ¿Complicaciones? ¿Así llamaba a sus propios hijos? ¿Estás diciendo que no quieres ver más a Bruno y Renata?, pregunté, intentando mantener la calma. No es eso, dijo rápidamente. Es solo que necesitamos espacio para establecer nuestra nueva vida. Tú siempre has sido buena madre. Ellos estarán mejor contigo mientras Verónica y yo nos adaptamos a ser padres primerizos. Padres primerizos. Como si Bruno y Renata no existieran. Los documentos llegaron 3 días después. Cuando los leí, sentí que me faltaba el aire. No eran papeles simples de modificación de custodia. Ramiro estaba renunciando a todo, custodia, visitas, responsabilidades. Y lo peor de todo era el lenguaje que su abogada había usado. Ahí, en texto legal oficial, decía, el padre renuncia voluntariamente a sus derechos y responsabilidades de custodia, ya que desea evitar la carga financiera y emocional que esto representa. La nueva esposa del padre desea comenzar su matrimonio sin las obligaciones relacionadas con los hijos del matrimonio anterior. Leí esas palabras una y otra vez. Carga financiera. Obligaciones. Como si Bruno, con su fascinación por construir cosas, fuera una obligación. Como si Renata, con su amor por la natación, fuera una carga. Llamé a Ramiro esa noche. ¿Leíste lo que dice este documento?, le pregunté. Pilar, son solo términos legales. Dice que tus hijos son una carga, lo interrumpí. Está ahí, negro sobre blanco, con tu firma. Hubo un silencio largo. Mira, es lo mejor para todos. Tú vas a quedarte con ellos. Yo no voy a pelear por tiempo ni por nada. ¿No es eso lo que querías? No. Lo que yo quería era que sus hijos tuvieran un padre. Pero no puedes obligar a alguien a amar. Firmé los papeles. No porque estuviera de acuerdo, sino porque forzar a Ramiro a ver a sus hijos cuando claramente no quería solo les causaría más confusión. Les expliqué a Bruno y Renata que su padre estaría ocupado con su nueva familia y que las visitas cambiarían. Ellos lo aceptaron con más madurez de la que esperaba. Los niños son más resilientes de lo que los adultos pensamos. ¿Quieren saber qué pasó 3 años después cuando Ramiro apareció de nuevo? La verdadera historia apenas comienza. Los meses se convirtieron en años. Ramiro no llamó para los cumpleaños. No envió regalos en Navidad. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Bruno y Renata dejaron de preguntar por él después del primer año. Crearon su propia normalidad donde yo era suficiente. Mientras tanto, yo trabajaba. En ese momento era coordinadora de proyectos en una empresa de tecnología. El salario era decente pero ajustado.
Después de pagar la renta, la escuela de los niños, la comida y los servicios, quedaba poco. Pero no importaba. Mis hijos tenían lo que necesitaban. Las noches eran las más duras. Después de acostar a Bruno y Renata, yo me quedaba despierta tomando cursos en línea. Quería crecer profesionalmente, no solo por mí, sino por ellos. Cada certificado que obtenía, cada habilidad nueva que aprendía, era un paso hacia una vida mejor para mis hijos. Y algo más, guardaba todos los recibos. Cada factura de la escuela. Cada comprobante de la farmacia. Cada pago de las clases de natación y de piano. Los organizaba en carpetas por año. No tenía un plan maestro. Era simplemente lo que hacía una madre responsable, mantener registro de los gastos de sus hijos. Durante 3 años completos, Ramiro no contribuyó con un solo peso. Ni siquiera preguntó cómo estaban los niños. Hace 8 meses, todo mi esfuerzo valió la pena. Me ofrecieron una promoción a directora de operaciones. Mi salario se triplicó. Por primera vez en años, respiré con alivio. Podría darles a Bruno y Renata todo lo que merecían sin tener que calcular cada gasto. Estaba tan feliz que lo compartí en mis redes sociales. Publiqué una foto con mi nuevo contrato. Amigos, familiares y colegas me felicitaron. Fue uno de los mejores días de mi vida. 3 semanas después, un mensajero tocó a mi puerta. Me entregó un sobre. Era una citación judicial. Abrí el documento con manos temblorosas. Ramiro Fuentes contra Pilar Salinas. Demanda por manutención de menores. Leí la demanda una vez. 2 veces. 3 veces. Las palabras no tenían sentido. Ramiro alegaba que yo había priorizado mi carrera sobre mis responsabilidades maternales. Que él había sido el cuidador emocional de los niños durante los años formativos más importantes. Que había sacrificado oportunidades profesionales para asegurar su bienestar. Y ahora que yo finalmente tenía éxito económico, él exigía que yo pagara manutención infantil para compensar los años de carga financiera que él había soportado solo. Me senté en el sofá de mi sala, sosteniendo esos papeles. La audacia de Ramiro era impresionante. Había desaparecido por 3 años completos y ahora quería dinero porque yo había tenido éxito. Sentí una claridad fría y perfecta. Me levanté, fui a mi oficina y saqué mis 3 carpetas de archivos. Cada recibo. Cada factura. Cada comprobante bancario. 3 años de evidencia de quien realmente había criado a estos niños. Contraté a la mejor abogada que pude encontrar. Se llamaba Fernanda Reyes, tenía 50 años y reputación de ser implacable en casos de familia. Cuando le mostré mi documentación, levantó las cejas. ¿Guardaste todo esto?, preguntó. Soy madre, respondí simplemente. Es mi responsabilidad saber exactamente en qué se gasta cada peso para mis hijos. Fernanda revisó los documentos durante casi 1 hora. Cada tanto levantaba la vista hacia mí con una expresión que no podía descifrar. Finalmente cerró la última carpeta. Pilar, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, tu ex esposo acaba de cometer el error más grande de su vida. ¿Crees que podemos ganar?, pregunté. Ganar es quedarse corto, respondió. Lo que vamos a hacer es mostrarle al tribunal exactamente quién es Ramiro Fuentes. Y te garantizo que cuando salgamos de esa sala, él deseará nunca haber firmado esa demanda. La audiencia estaba programada para 3 semanas después. Cada día que pasaba, sentía crecer mi determinación. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de demostrar que yo había cumplido mi palabra como madre mientras él simplemente había huido de la suya. El día finalmente llegó. El día de la audiencia, me desperté a las 5 de la mañana. Me puse mi traje azul marino, el mismo que usé cuando firmé mi nuevo contrato. Me cepillé el cabello y me lo dejé suelto sobre los hombros. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había sobrevivido. Que había trabajado. Que había cumplido su responsabilidad sin excusas. Llegué al tribunal 20 minutos antes. Fernanda ya estaba esperándome con 2 maletines llenos de documentos. ¿Lista?, me preguntó. Más que lista, respondí. Entramos a la sala. Ramiro ya estaba sentado en el otro lado con su abogada. Cuando me vio, lo noté sorprendido por mi calma. Probablemente esperaba verme nerviosa,
asustada, derrotada. Junto a él estaba Verónica. Llevaba un vestido caro y el cabello perfectamente arreglado. Me miró de arriba abajo, evaluándome. Luego le susurró algo a Ramiro y él asintió con una sonrisa confiada. El juez entró. Era un hombre de unos 60 años con cabello gris y una expresión que había visto demasiadas mentiras en su vida. Caso Fuentes contra Salinas, anunció. Demanda de manutención infantil. La abogada de Ramiro se puso de pie primero. Era joven, tal vez recién graduada, y hablaba con la confianza de alguien que cree tener un caso ganado. Pintó una historia perfecta, Ramiro, el padre sacrificado. El hombre que había puesto su vida en pausa para criar a sus hijos mientras su exesposa perseguía ambiciones profesionales. Mi cliente ha estado presente emocionalmente para Bruno y Renata durante años, declaró. Mientras la señora Salinas trabajaba hasta tarde y estudiaba en lugar de estar con sus hijos, mi cliente fue quien les dio estabilidad emocional. Ahora que ella finalmente tiene éxito financiero después de años de enfocarse en su carrera. Es justo y legal que contribuya económicamente a la crianza de los menores que mi cliente ha estado sosteniendo con sus propios recursos limitados. Escuché murmullos en la sala. Algunas personas me miraban con clara desaprobación. La madre que abandona a sus hijos por dinero. Ese era el papel que Ramiro me había asignado en su teatro. Ramiro subió al estrado. Habló con voz suave, casi quebrada. Describió las noches difíciles siendo el soporte emocional de los niños. Los sacrificios financieros constantes. Mi ausencia por el trabajo. Cada mentira salía de su boca con tanta facilidad que casi me impresionó. ¿Dónde residen actualmente los menores?, preguntó el juez. Con la señora Salinas, admitió Ramiro. Pero eso es temporal mientras mi esposa y yo establecemos nuestra rutina con nuestro bebé de 6 meses. Siempre he sido el soporte emocional principal de Bruno y Renata, aunque no vivan conmigo permanentemente. El juez escribió algo. Su expresión no revelaba nada. ¿La defensa tiene preguntas? Fernanda se levantó lentamente. No dijo nada por un momento, solo miró a Ramiro con una expresión completamente neutral. Señor Fuentes, ¿cuándo fue la última vez que vio a sus hijos? Una fecha, por favor. Hace algunos meses. ¿Cuántos meses exactamente? El silencio se extendió. Tal vez 6. O 7. ¿Y antes de eso? Ramiro se movió incómodo en su asiento. Hemos mantenido contacto. ¿Cuándo fue la última vez antes de esos 6 o 7 meses? No recuerdo exactamente las fechas. ¿Ha visitado a sus hijos en algún momento durante los últimos 3 años, señor Fuentes? El silencio que siguió fue devastador. Su señoría, interrumpió Fernanda, volviéndose hacia el juez, me gustaría solicitar que revise el expediente del caso de custodia original. Página 7, específicamente. El juez abrió el archivo frente a él. Comenzó a leer. Su expresión cambió de neutral a confundida. Luego a seria. Luego a algo que parecía indignación contenida. Levantó la vista y miró a Ramiro directamente. Señor Fuentes, dijo con voz peligrosamente calmada, necesito que se acerque al estrado inmediatamente. Vi cómo Ramiro tragaba saliva. Sus manos temblaban cuando se puso de pie. Y fue entonces cuando supe, la verdad finalmente había llegado. El silencio en la sala era tan absoluto que podías escuchar la respiración nerviosa de Ramiro. Señor Fuentes, comenzó el juez, sosteniendo el documento, según este expediente, usted firmó una renuncia voluntaria de custodia hace 3 años. ¿Es correcto? Sí, pero... ¿Y leyó el documento antes de firmarlo? Sí, su señoría. El juez se quitó los anteojos y lo miró fijamente. Entonces usted leyó y estuvo de acuerdo con lo siguiente, y cito textualmente, el padre renuncia voluntariamente a sus derechos y responsabilidades de custodia, ya que desea evitar la carga financiera y emocional que esto representa. La nueva esposa del padre desea comenzar su matrimonio sin las obligaciones relacionadas con los hijos del matrimonio anterior. ¿Firmó esto? El rostro de Ramiro estaba completamente pálido. Eso fue redactado por mi abogada de entonces. Yo no elegí esas palabras exactas. Pero las firmó. Lo cual significa que estuvo de acuerdo. El juez cerró el documento con un golpe seco. Continúe, señor Fuentes. Explíqueme estos 3 años donde usted ha sido el soporte emocional de sus hijos.
Ramiro abrió la boca pero no salieron palabras. Fernanda se levantó. Su señoría, si me permite. El juez asintió. Mi abogada comenzó a sacar documentos de su maletín. Uno tras otro, los colocó sobre la mesa como cartas en un juego donde ya había ganado. Recibos de matrícula escolar. 36 meses. Pagados completamente por la señora Salinas. Pausa. Facturas médicas. Consultas, vacunas, medicamentos. Todas pagadas por la señora Salinas. Otra pausa. Clases de natación para Renata. Clases de piano para Bruno. Uniformes escolares. Libros. Material escolar. Ropa. Comida. Todo documentado. Todo pagado exclusivamente por la señora Salinas. ¿Y el señor Fuentes?, preguntó el juez. 0 contribuciones en 3 años, su señoría. Ni un solo peso. Los murmullos en la sala cambiaron completamente de tono. Ahora las miradas de juicio iban hacia Ramiro. Pero Fernanda no había terminado. También tenemos registros de comunicación, continuó. El señor Fuentes fue invitado a 19 eventos escolares durante estos 3 años, presentaciones, ceremonias, reuniones de padres. Asistió a 0. Sus hijos le enviaron 28 mensajes en fechas importantes, cumpleaños, Navidad, Día del Padre. Respondió a 5, todos mensajes de una sola línea. Verónica se cubrió el rostro con las manos. Hasta ella parecía avergonzada por estar ahí. El juez se volvió hacia mí. Señora Salinas, ¿desea agregar algo? Me puse de pie. Mi voz salió firme y clara. Su señoría, durante 3 años yo fui madre y padre para Bruno y Renata. Trabajé turnos extra. Estudié por las noches. Me sacrifiqué de maneras que nadie ve porque eso es lo que hacen los padres responsables. No busqué reconocimiento. No busqué aplausos. Solo quería que mis hijos tuvieran una vida digna. Hice una pausa, mirando directamente a Ramiro. Bruno tiene 9 años y quiere ser arquitecto. Renata tiene 6 años y ama la natación. Tienen personalidades únicas, talentos propios, sueños reales. No son cargas financieras. Y durante 3 años completos, yo fui suficiente para ellos porque cumplí mi responsabilidad como madre. El juez asintió lentamente. Luego miró a Ramiro con una expresión de absoluto desprecio. Señor Fuentes, en 20 años presidiendo casos familiares, nunca he visto algo tan ofensivo. Usted abandonó voluntariamente a sus hijos, los describió como una carga, no contribuyó con nada durante 3 años. Y ahora tiene el descaro de venir a este tribunal a reclamar dinero de la única persona que sí cumplió su responsabilidad parental. Ramiro no levantó la vista del suelo. Demanda denegada, declaró el juez con voz firme. Además, ordeno que todos los gastos legales de la señora Salinas sean pagados por usted, señor Fuentes. Y le advierto, si vuelve a usar este sistema judicial para hostigar a esta mujer, enfrentará sanciones severas. Este caso queda archivado permanentemente. El martillo cayó con un golpe final. Salí del tribunal con la cabeza en alto. Ramiro no me miró. No podía. Esa tarde, cuando recogí a Bruno y Renata de la escuela, les conté que había ido a una reunión importante sobre su bienestar. Les expliqué, de manera apropiada para su edad, que las cosas quedaban como siempre habían estado, yo era su madre, su apoyo, su constante. Ellos asintieron y siguieron con sus vidas. Bruno me mostró un dibujo de un edificio que quería construir algún día. Renata me contó sobre su clase de natación. La vida continuó, como siempre lo había hecho, con normalidad y amor. Y en ese momento supe que había ganado algo mucho más valioso que cualquier caso legal. Había demostrado que la responsabilidad, la constancia y la verdad siempre triunfan sobre las mentiras convenientes. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace de la manera más completa.